Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. El día de hoy vamos nosotros a analizar todo lo que ha sido este paquete de medidas. Todos estos días hemos analizado desde el punto de vista tributario, también desde el punto de vista de la opinión que tienen los ciudadanos. El día de hoy vamos a analizarlo desde el punto de vista de las relaciones humanas, específicamente desde los departamentos de recursos humanos, unos departamentos que el día de hoy están tratando de ajustar o tratándose de adaptar a estas medidas económicas planteadas por el presidente Nicolás Maduro. A mi lado se encuentra el abogado laboral Daniel Jaime, quien nos va a ayudar a analizar todas estas interrogantes, o por lo menos quizás ampliar también esas interrogantes que tienen muchos empresarios o muchos departamentos de recursos humanos el día de hoy, luego de este paquete de medidas, con un ajuste del sueldo. Estamos hablando de 1.800 bolívares, que es el ajuste que ha indicado el presidente Nicolás Maduro. Para comenzar, ¿cómo han tomado o cómo, según lo que ha consultado, cómo han tomado este paquete de medidas estos departamentos de recursos humanos y en general toda la población y toda la masa trabajadora desde el punto de vista que ustedes lo han analizado o lo han comprendido? Sí, bueno, para empezar fue una gran sorpresa, más allá de evidentemente la incertidumbre que está generando todas estas declaraciones políticas de las nuevas medidas económicas, entre eso el salario, porque ninguna de las empresas ni sus departamentos en recursos humanos esperaban una medida de este tipo. Estamos hablando de un aumento salarial de más de 60 veces de lo que correspondía para junio del presente año, de modo que no solamente se plantean los departamentos cómo van a hacer para retener a su personal, teniendo en cuenta el alto costo que puede representar el salario, sino también cómo va a impactar en su estructura de costos el alto salario mínimo decretado. De modo que es un poco entender em, cómo van a ser las empresas para lidiar con un salario mínimo que, a pesar de que va a ser inicialmente financiado por el gobierno, va a representar un alto impacto en su estructura de costos, y no solamente por el hecho de que, ok, el gobierno va a financiarlo por 3 meses. Sin embargo, lo que no se ha dicho todavía es si esto primero va a tener carácter salarial, que en principio pudiésemos llegar a entender que sí, porque formaría parte del salario mínimo que estarían las empresas obligadas a cubrir. Y adicionalmente, lo que no se ha dicho es el impacto que vaya a tener ese salario, es decir, porque si lo van a financiar, esto solamente sería la diferencia que corresponde entre el salario de los 30 bolívares soberanos y los 1.800 bolívares soberanos que hoy en día fue decretado, y lo que no se va a financiar es el impacto que vaya a tener en su garantía de prestaciones sociales, en las vacaciones, en el bono vacacional y en las utilidades. Esto tendría entonces que analizarlo la empresa ya a partir del 1 de septiembre, que es cuando entraría en vigencia el salario. Ahí es donde podría estar las principales interrogantes, quizás los ciudadanos, porque el gobierno habla de financiamiento por 3 meses únicamente, es lo que se ha escuchado hasta este momento, ¿no? Entonces hay más preguntas que respuestas hasta este momento. Sí, hay más dudas que respuestas, porque partimos de que no hay ninguna declaración oficial hasta los momentos. Cualquier opinión que nosotros hagamos es simplemente en el plano especulativo. Como les digo, o sea, no tenemos la seguridad de cuáles van a ser las condiciones, incluso las excepciones de este salario. No sabemos hasta los momentos cuál va a ser la adecuación que se haga, por ejemplo, en el sistema TUNA, para que las empresas puedan facilitar sus nóminas al gobierno y que estos puedan, en todo caso, financiar ese salario. Y adicionalmente, vuelvo a insistir, no sabemos si la empresa va a estar obligada a hacer los debidos impactos en los beneficios, teniendo en cuenta que ya a partir del 1 de septiembre inicia un salario de 1.800 bolívares soberanos. Vamos a ponerlo en contexto para que las personas lo puedan entender. Cuando estás hablando de que únicamente se está garantizando, o el gobierno pudiera garantizar 3 meses de sueldo, y no estamos hablando o lo que tú planteas son las prestaciones sociales, es decir, que si tenemos empleados en una empresa con antigüedad de más de 10 años, esta empresa pudiera estar en riesgo de quebrar, por ejemplo, si se analiza la estructura de costo, y bueno, si es una empresa con una nómina bastante grande que no esté produciendo probablemente cabalidad. Sí, bueno, podemos incluso plantearlo desde el punto de vista de una empresa que garantiza a sus trabajadores salario mínimo, que quizás no es el plano actual de una empresa responsable que quiera retener a su talento, pero solamente a fines ilustrativos. Si estamos hablando de que el salario mínimo se incrementó 60 veces, una empresa debe tomar en cuenta que este no es el único factor que va a incrementar sus costos, sino también el resto de los impactos, de modo que
digamos, los costos de una empresa se van a encarecer sumamente y evidentemente eso tendría que en todo caso influir en el producto o el servicio que presta la empresa. Si la empresa, como hemos venido viendo, está limitada a encarecer el costo de su producto, entonces van a venir planteamientos de reestructuraciones de costos que inclusive pueden llegar a afectar el talento humano que tiene una empresa. No estamos hablando de un cierre porque en Venezuela el cierre es ilegal, pero sí estamos hablando de una reestructuración de costos desde el punto de vista del talento humano. Puede ser talento humano o inclusive de calidad del servicio o producto que tenga la empresa. Es correcto. Bueno, escuchamos estos días que algunas empresas decían que inclusive sí estaban analizando bajar la calidad de sus productos, pero más allá de ello, las consecuencias que esto pudiera tener, porque probablemente también puede haber muchos emprendedores o comerciantes que hoy estén en esa incertidumbre y que, bueno, en medio de este caos también pudieran generar algún tipo de... Entendemos que el cierre de empresas no está estipulado en la ley, pero sí muchas empresas pudieran presentarse en quiebra de repente si no pueden llegar a esas prestaciones. ¿Qué otras consecuencias pudiéramos ver probablemente en algunas empresas que probablemente no sepan cómo actuar en este caso? Sí, creo que lo más responsable en este momento por parte de una empresa es esperar que salgan las declaraciones oficiales. Eso sería la primera recomendación que nosotros hemos dado a todos los departamentos, a todos nuestros clientes. La segunda recomendación es, una vez que haya salido cuáles son las condiciones de este nuevo salario, evidentemente determinar en qué medida se pueden hacer estos ajustes en la estructura de costos, porque ya sabemos que tenemos una limitante por parte del gobierno que prohíbe remarcaje de precios y de productos. Lo otro que nosotros estamos recomendando es, en la medida de lo posible, ver de qué manera todos estos subsidios, ayudas coyunturales, beneficios adicionales que las empresas han venido dando a través de todo este tiempo y con motivo de la emergencia económica y a los fines de garantizar una mayor liquidez para obtener beneficios como alimentación, como medicinas, como educación, pues de alguna forma estos se verían, digamos, se perderían su razón de ser porque ya con un salario de 1.800 bolívares soberanos, anteriormente 180 millones de bolívares fuertes, pues ya en principio, por lo menos en el corto plazo, el trabajador pudiese tener capacidad de compra para ese tipo de productos. De modo que todos esos beneficios, pues ya las empresas pudiesen llegar a considerar si los salarizan, de modo que ya el impacto de los 1.800 no sería tan fuerte una vez que ya salarizo todos esos beneficios, o en todo caso, otra de las opciones pudiese ser de que yo los dejo de otorgar, visto que evidentemente ya no existen las condiciones por las cuales inicialmente los otorgué, y ya comienzo a pagar entonces solamente el salario de los 180 millones de bolívares fuertes o 1.800 bolívares soberanos. También hay otro tema que a las personas le tiene muy intrigado, que es, usted acaba de indicar, lo que es exactamente estos registros de la empresa o los registros de los trabajadores por medio del carnet de la patria. Su apreciación acerca también de estos subsidios que pueden tener los empleados a través del carnet de la patria. ¿Realmente cree que toda la masa laboral o trabajadora está carnetizada? ¿Y cómo está viendo también que se dé por medio de este instrumento? Bueno, para empezar, los subsidios que se están otorgando a Carnet de la Patria son exclusivamente subsidios por parte del gobierno, la empresa no está obligada a otorgarlo, son evidentemente subsidios que encarecen el gasto público del gobierno, cosa que también nos cuestiona en qué medida el gobierno va a tener brazo para poder durante 3 meses subsidiar la diferencia del salario. Quizás un analista económico te diría, bueno, para eso ellos aumentaron lo que fue la base imponible para las transacciones financieras, igualmente para el IVA y todas estas nuevas obligaciones de anticipar lo que corresponde al impuesto sobre la renta y al IVA también. Entonces, habría que ver de qué manera estos subsidios van a encarecer el gasto público del gobierno, pero evidentemente en cuanto a las empresas no habría ningún tipo de responsabilidad. Para también recomendaciones, ya que estamos dando recomendaciones también para estos empresarios o emprendedores que quizás hoy tienen, como usted ha indicado, más preguntas que respuestas, muchas dudas, porque todavía no ha salido en la Gaceta específica. También hay muchísimas dudas con el bono de alimentación, a pesar de que el vicepresidente de Información dijo que se va a mantener, pero que todavía no se sabe si va a ser con la misma estructura de costo de las unidades tributarias, porque todavía desconocen cómo se va a otorgar este beneficio del bono de alimentación, aunque indican que va a continuar.
pero recomendaciones para controlar este nerviosismo. Ayer veíamos también distintas inspecciones en supermercados por lo que comentábamos, por lo que era remarcaje. Vimos 2 empleados que fueron detenidos. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de las pantallas de BPI TV también de observar y de entrevistar de cerca a los trabajadores. Muchos decían que en estas inspecciones estaban llegando los funcionarios un poco agresivos, viendo que todos eran culpables probablemente de lo que estaba ocurriendo. Los trabajadores decían que no eran culpables, tenían incertidumbre el día de ayer de que si iban a trabajar el otro día. ¿Cómo también esto pudiera estar afectando a la estabilidad también del trabajador, a la tranquilidad de estar dentro de su trabajo? Sí, creo que ahorita es muy importante que haya comunicación internamente de la empresa, que haya una racionalización de cuáles son los riesgos y sobre todo en qué trabajadores recaen los riesgos. Quizá evidentemente lo que vimos el día de ayer fue muy impactante. Para la empresa es importante informar a los trabajadores que los riesgos no corresponden a ellos, corresponden en todo caso a la empresa. Y en el caso de personas que, digamos, estén al frente de la empresa, que sean representantes de la empresa, que evidentemente en ellos recaería la mayor parte del riesgo, pues darles todo el apoyo posible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista inclusive económico, para que evidentemente ellos estén conscientes que si se llegase a presentar ese tipo de situaciones, la empresa estaría en la posibilidad y la disponibilidad de ayudarles a enfrentar ese tipo de situaciones. También hay otro tema. Hoy también estamos viendo mucho lo que era la conflictividad en empresas del Estado. Hasta el mediodía veíamos conflictos de empresas de la cementera por pedir exactamente contratos colectivos. Vamos con las instituciones públicas, sobre todo que las vemos protestando. Sobre el derecho a la protesta, porque también observábamos que muchos decían que estaban coartados porque muchas de estas empresas están dirigidas por militares. Pero sobre el derecho de la protesta y de los trabajadores a defender estos derechos de colectivos, o sea, ¿qué nos puede también comentar? Sí, bueno, evidentemente hay que partir del hecho de que toda esta situación hiperinflacionaria ha, de alguna forma, aumentado el descontexto social, porque evidentemente los trabajadores no tienen capacidad para adquirir productos y sus reivindicaciones o sus reclamos son aún mayores o con las expectativas un poco más altas en vista de los altos costos de los productos que tenemos. El derecho a huelga es legal, el derecho a huelga está permitido a través de los mecanismos regulares, no puede ni empresa ni gobierno coartarlo de ninguna manera. Sin embargo, sí hemos visto durante los últimos años, inclusive a través de informes de la OIT, que han cuestionado cómo a través de decisiones judiciales o inclusive vías de hecho por parte del gobierno se ha tratado de mermar el derecho a la propuesta, o por lo menos en todo caso encubrirlo para que no se vea el descontento popular. Digamos, la tendencia que nosotros hemos visto durante el 2018 y que responde evidentemente a la situación económica es que las negociaciones colectivas siguieron su proceso normal, sin embargo no han podido culminar porque cada mes de negociaciones que pasa son meses de altos índices de inflación que aumentan las expectativas y nunca llega a concretarse un contrato colectivo que ampare a todos los trabajadores y que de alguna forma garantice una capacidad para todos los trabajadores. Un punto de vista legal, y ya para ir también cerrando, disculpe también por el tiempo que le hemos tocado, pero también hay una duda porque estos 2 días también se han generado muchas interrogantes, sobre todo con ese diálogo tripartita para poder establecer ese sueldo de 1.800 bolívares. Ahí estuvimos en la CTV y los trabajadores exigían que se retomara este diálogo tripartita. También estuvimos en la Fedecámaras y en la Cámara de Comercio y de igual forma indicaban que esto es algo legal y que la misma OIT lo establece. Vimos la rueda de prensa del ministro de Comunicación e Información, José Rodríguez, indicar que, bueno, que para que un diálogo tripartita sí Fedecámaras o los comerciantes lo siguen tratando como un partido político y también lo mismo dice de los trabajadores. ¿Por qué es importante este diálogo tripartita y qué es lo que realmente indica o la recomendación de la OIT para este tripartito que debería existir? Sí, fíjate que voy a responder con 2 visiones. Uno es desde el punto de vista legal.
Venezuela, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, ha ratificado una serie de convenios, entre esos el convenio 26, que obliga al Estado a crear mecanismos de diálogo para el establecimiento de los salarios mínimos. No solamente me dice a mí el convenio 26 que el Estado venezolano estaría en la obligación de consultar con las organizaciones más representativas de trabajadores y empresas cuál sería el salario que garantice a un trabajador poder satisfacer sus necesidades, sino adicionalmente que estas organizaciones están obligadas también, de alguna forma, a participar directamente en este método de fijación de salario. Anteriormente, la ley del 97 me establecía a mí que las comisiones tripartitas, constituidas por estas dos organizaciones más representativas de ambos bandos, junto con el gobierno, iban anualmente a establecer cuál era el salario mínimo. Esto en la reforma de la ley del 2012 fue eliminado, fue suprimido y dejó exclusivamente al Ejecutivo la potestad de la fijación de los salarios mínimos. Entonces ya estamos hablando de que no solamente están incumpliendo el convenio, sino también están suprimiendo o de alguna forma contrariando lo que dice digamos, la obligación de establecer cuáles son estos mecanismos, porque vamos prácticamente en lugar de garantizar el compliance de todas las normas internacionales, estamos yendo hacia atrás. Ya otra visión que doy más personal es lo que corresponde a la legitimidad que tendría para el establecimiento de estos salarios el hecho de que sea consultado el salario mínimo o la fijación del salario mínimo en estas organizaciones representativas, porque evidentemente cuáles serían los parámetros objetivos que tomaría en cuenta el salario mínimo en esa consulta. El primero y principal sería el costo de la canasta básica alimentaria para las empresas. Entonces, ya teniendo ese parámetro objetivo y viniendo de este órgano con todos los actores involucrados, ya tendría más legitimidad un salario mínimo que no es el que estamos viendo hoy en día. Ya para culminar, ya sí, me gustaría que compartiera entonces con toda la población, en medio de las posibles consecuencias que pueda traer todas estas medidas económicas, recomendaciones, tanto para el trabajador como para ese emprendedor que probablemente hoy duda si continuar con sus puertas abiertas o cerrar. Recomendaciones en medio de esta coyuntura. Sí, creo que lo más importante que tienen que tomar en cuenta las empresas es que evidentemente tienen que estar al día con la información, porque las decisiones se tienen que tomar. Desde el punto de vista empresarial, yo tengo que estar bien informado y tener digamos, una base coherente de cuáles van a ser mis decisiones, por muy fuertes o por mucho impacto que pueda llegar a tener dentro de mi organización, pero igualmente nunca dejar de lado la parte más humana, que vendría siendo la protección de nuestro talento, porque evidentemente, como lo hablábamos, el talento es lo que me va a garantizar que yo como empresa pueda prestar un servicio o un producto de calidad, y sin el talento lamentablemente no voy a poder lograrlo. Muchísimas gracias, de verdad. Estuvimos hablando con el abogado laboral Daniel Jaime, quien el día de hoy nos ha dado o nos ha brindado un análisis sobre el impacto que pueda tener las medidas económicas dentro de Venezuela. Él nos acaba de recomendar de que las empresas deben estar muy bien informadas y tomar las decisiones que deben tomar cada una de ellas en medio de todas estas crisis. A los trabajadores, por supuesto, también manifestó que el derecho a la protesta y el derecho a la huelga también es un derecho constituido tanto en nuestra normativa como también en normas internacionales. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién le reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.